Amigos, bienvenidos como cada domingo a Testigos. Hoy hemos preparado varios temas que ojalá sean de su agrado. Los adelantamos en el siguiente sumario. El profesor Ildefonso Camacho nos adelanta algunas claves para afrontar con esperanza la crisis actual. Las religiosas oblatas celebran los 50 años de su presencia en Sevilla al servicio de las mujeres que quieren dejar atrás la prostitución. En este día de la solemnidad de la Santísima Trinidad tenemos una intención especial pro orantibus, por las personas contemplativas. Es una vocación muy especial en la Iglesia con la que se mantiene espiritualmente gracias al cultivo de todo lo interior. En la entrevista con el profesor Ildefonso Camacho de la Facultad de Teología de Granada abordamos el tema de la esperanza en el marco de la crisis actual. Es una aportación que se hace desde unas jornadas de reflexión organizadas por la Vida Consagrada en Andalucía. Muchos de ustedes conocerán al invitado de hoy porque ha estado varias veces con nosotros en nuestro programa. Ildefonso Camacho es jesuita, también profesor de moral social y rector de la Facultad de Teología de Granada. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias. El motivo de nuestro encuentro son unas jornadas realizadas por los religiosos de Andalucía, donde usted tuvo una conferencia. La crisis que nos envuelve da lugar a la esperanza. Bueno, la idea no solamente de mi ponencia, sino de todas las jornadas que las hemos preparado desde la Facultad de Teología de Granada con los religiosos de Andalucía, es no tanto meternos en un análisis muy profundo de la crisis, sino ver cómo nos situamos como creyentes, como cristianos y como religiosos ante la crisis y en medio de un discurso tan negativo, que por otra parte pues tiene razones más que objetivas, ¿no? Un discurso tan negativo, tan pesimista que nos envuelve, si nosotros podemos decir una palabra de esperanza. ¿Pero dónde están realmente las causas de esta crisis? No tiene más que mirar un poco alrededor, porque yo creo que todos tenemos la manifestación más grande, más llamativa es el desempleo, el paro. Y bueno, los niveles de paro que tenemos yo creo que son suficientes como para caer en la cuenta de que algo muy grave está pasando, que tengamos en Andalucía un 33% de paro. Yo creo que nunca hemos llegado a esa cifra récord, ¿no? Otra cosa son las causas, pero el hecho de que algo grave está pasando, yo creo que eso no se le escapa a nadie. Sin embargo, se habla de esperanza. Precisamente por romper una lanza, es decir, bueno, tenemos que intentar ver no solamente cuáles son las causas de la crisis, sino ver si esto tiene alguna salida. Pero vamos a ver, claro, yo no me voy a plantear la salida de la crisis en términos exclusivamente económicos, técnicos, sino en términos más nosotros como creyentes, como religiosos, cómo nos situaríamos. Ese sería un poco mi planteamiento, ¿no? ¿Pero en qué medida afecta? Leyendo el Evangelio, en el Evangelio está todo el mensaje del reino de Dios. Y además también hay que tener en cuenta que ese mensaje de Jesús pues no era un mensaje, por supuesto, él no lo decía directamente pensando en nuestra crisis, en nuestro contexto, sino en su contexto, ¿no? Y en aquel tiempo pues también había muchas expectativas porque el pueblo de Israel se sentía extraordinariamente oprimido por depender de países extranjeros y de potencias extranjeras, y ahí nace todo eso que se llama la literatura apocalíptica, que es una literatura donde fundamentalmente todo se entiende como una gran lucha entre el bien y el mal, una batalla final en donde Dios se impondrá y se constituirá en el único rey. Y en ese contexto Jesús viene diciendo, convertíos porque el reino de Dios está cerca. Y luego, el reino de Dios está ya entre vosotros. Claro, este reino de Dios, aquella gente no podía entenderlo si lo que esperaba era una aparición espectacular de Dios en su poder, como está en la literatura apocalíptica, ¿no? En un Apocalipsis de San Juan. Entonces, lo que viene Jesús anunciando es ese reino de Dios que está entre vosotros y que luego él lo traduce pues en los signos, que es ir viendo cómo no se trata tanto de aplastar al enemigo cuanto de liberar a todos aquellos que están oprimidos por el mal, y por eso
las curaciones de los enfermos, las curaciones de el sentarse con los pecadores, que era gente excluida, y en último término el tender la mano a todo el que está marginado. ¿Ves? Yo creo que, claro, eso a lo mejor no resuelve la crisis, pero esas actitudes al fin y al cabo nos hacen caer en la cuenta de que recursos tenemos para hacernos presentes y para hacernos presentes con un mensaje de esperanza. Hay quien piensa que en esta crisis está la salvación de muchas cosas. Yo creo que, como toda crisis, y ahora ya no hablo en términos tanto creyentes cuanto en general, de una persona que analiza la realidad, las crisis siempre son una oportunidad. Yo siempre digo, de la crisis no podemos salir volviendo a lo de antes. O sea, el modelo no puede ser recuperar el pasado. Tiene que ser una salida hacia adelante, creativa, con imaginación, y a lo mejor la crisis nos ayuda a purificar muchas cosas que había entre nosotros que no funcionaban bien, ¿no? A lo mejor, si me permite, yo le he dado muchas vueltas a lo de los recortes, y a mí me parece que en lo de los recortes, pues claro, hay recortes que a mí me cuesta mucho trabajo aceptar, por ejemplo, todo lo relacionado con los inmigrantes, ¿no? Pero hay otros recortes que dice uno, bueno, pues a lo mejor es una ocasión para caer en la cuenta que cuando hemos vivido en la abundancia, pues no hemos prestado mucha atención a cómo estamos gastando el dinero, pero que dentro de una cierta racionalidad y una cierta equidad, a lo mejor tenemos que plantearnos si no es necesario racionalizar el uso del dinero, pero racionalizar en el sentido positivo, cuando son recursos de la sociedad y tenemos que procurar sacarle el mayor partido posible en beneficio de todos. Desde la vida religiosa se organizan estas jornadas poniendo el acento en la esperanza, pero ¿dónde están realmente estos cambios sustanciales, esa utopía? ¿Qué es lo que se intenta transmitir? Nosotros tenemos siempre que atenernos a la utopía de alguna forma, pero yo diría, tiene que ser una utopía que tenga un cierto apoyo en la realidad, para que no sea una huida. El problema muchas veces cuando hablamos de esperanza es que lo entendemos diciendo, mira, lo de aquí no tiene remedio, pero ya vendrá Dios. A mí no me gustaría que entendiéramos así la esperanza. La esperanza tiene que tener un apoyo aquí. Por eso a mí me gusta mucho la idea de que lo que tenemos es que ser sensibles para descubrir los gérmenes de cosas positivas y esperanzadoras que hay en nuestro mundo, que normalmente son pequeños, poco relevantes, muchas veces los miramos como cosas y bueno, pero esto es que no tiene ningún valor aquí, ni tiene, bueno, pero todo lo que terminó siendo importante empezó siendo pequeño y irrelevante. Y yo creo que ahí nuestra sensibilidad sería prestar atención a estas cosas nuevas que empiezan, donde dicen, bueno, pues aquí hay unos valores nuevos en juego, no en teoría, en la práctica, aquí hay iniciativas nuevas. Por ahí es por donde creo yo que tendríamos nosotros, esa esperanza es la que yo creo que para nosotros es importante de alguna forma comunicar y expresar en nuestra vida. Profesor, pero usted ¿cómo lo haría particularmente? ¿Cómo rompería esa negatividad? Fundamentalmente eso, con una sensibilidad grande a lo poco que hay de positivo en nuestras sociedades. Eso me parece que es muy, muy importante. Y eso significa el contacto con la realidad, una cierta curiosidad. A veces repetimos siempre el mismo discurso. Una cierta curiosidad por descubrir lo nuevo, lo distinto, lo que no estamos acostumbrados a ver y de lo que no hablamos normalmente. Para mí eso es importante porque el discurso repetitivo siempre en los términos de, por ejemplo, vivimos una crisis de valores, el hedonismo, el relativismo, bueno, de acuerdo, esa es nuestra sociedad, pero ahí no hay nada que podamos nosotros destacar, no aparecen ciertos valores nuevos en términos, por ejemplo, de solidaridad. Me cuesta trabajo pronunciar esta palabra porque a veces parece que está muy manida, ¿no? Pero uno descubre que hay elementos importantes de solidaridad en nuestro mundo. Profesor, y usted que está codo con nuestros jóvenes de Andalucía, ¿cómo se está viviendo esta crisis? Bueno, no es un secreto para nadie que claro, la gente más joven, pues por una parte parece como que tuviera llevaría más en su propia esencia el ser optimista, pero la verdad es que el ambiente no les ayuda y yo creo que ahora lo que sí hay es
una falta de perspectiva, de horizontes. Por tanto, para nosotros, como trabajando con la juventud universitaria, pues un reto grande es el enseñarles a descubrir lo que son estos gérmenes de esperanza que hay en la realidad, ¿no? Ponerlos en contacto no solamente con las grandes teorías, con los grandes sistemas, sino también con la realidad concreta, en donde uno descubre que, mira, en medio de tantos nubarrones, pues de vez en cuando sale un rayito de luz, que es el que hay que aprovechar, ¿no? Profesor, con ese rayo de luz nos quedamos. Gracias por acompañarnos una vez más. Pues muchas gracias. Amigos, las religiosas oblatas del Santísimo Redentor cumplen 50 años de presencia en Sevilla, Andalucía. En nuestro reportaje de hoy hacemos un breve recorrido por las obras de estas religiosas y su especial dedicación evangelizadora a favor de las mujeres en riesgo de exclusión social. Aquí lo dejamos, no sin antes recordarles que tienen varias formas de estar en contacto con nosotros: en el blog de Testigos Hoy, en emisiones a la carta, en la web de Canal Sur y también en el canal internacional. Sean muy felices. Hasta la próxima semana. La Congregación de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor celebran estos días el 50 aniversario de su presencia en Sevilla. Una presencia marcada desde su llegada por la atención a las mujeres involucradas en la prostitución y otras formas de esclavitud. En la actualidad, la comunidad está formada por 5 hermanas. También fueron 5 las religiosas que comenzaron una historia que ha cumplido 50 años de servicio a la sociedad y de forma especial a la mujer. La congregación se extendió primero en Sevilla, hace 50 años, después en Almería, después se abrió una nueva comunidad en Cádiz y la última fue en Granada. Pues el día que llegamos a Sevilla se encontraron las hermanas con que había una gran inundación porque se había desbordado el río Tamarguillo y tuvieron dificultades para llegar a la casa donde tenían que vivir. Y comenzaron la comunidad con 5 hermanas y 20 niñas. Como ellas mismas suelen definirse, se trata de religiosas especialmente sensibles al dolor de las mujeres. Trabajan día a día con la certeza de que el sufrimiento de tantas mujeres no es un problema irresoluble y han abierto las puertas de su comunidad a todo el que quiera conocerlas y ayudarlas en este camino de esperanza. Nuestro carisma es el caminar cercana a las mujeres en exclusión, sobre todo aquellas mujeres que ejercen prostitución y son también víctimas de trata. Nosotras somos 5 hermanas dentro de la comunidad, sin embargo no consideramos solamente comunidad las 5 hermanas porque es una comunidad muy abierta. Nosotras somos una comunidad, nos podríamos definir, de puertas abiertas, donde cabemos todos, ellos y ellas. Pero dentro de nuestra comunidad de 5 hermanas llevamos una vida de oración y de trabajo. Seguimos a un Jesús con la característica de Jesús Redentor. Eso marca nuestra espiritualidad. Y dentro de esta capilla donde ahora estamos, pues ciertamente es uno de los momentos más fuertes que nosotras tenemos, la oración. Nosotras en la comunidad recibimos a aquellas personas que desean tener la experiencia de nuestra forma de vida. Pueden ser matrimonios, pueden ser laicos comprometidos desde nuestra congregación, desde otras experiencias, y desde ahí es donde hablamos una comunidad abierta para jóvenes que quieren tener la experiencia no solo del trabajo con la mujer, sino de la vida en comunidad. La historia de las oblatas en Sevilla pasa por cambios de sedes en función de las necesidades que tienen que atender en cada momento. Durante 29 años estuvieron todas las hermanas acogiendo a menores en el barrio de Nervión, y los últimos 4 años, por petición de la Fundación Provida, fueron acogidas madres gestantes. Posteriormente, las hermanas vieron la necesidad de trasladarse al barrio Alameda, puesto que este barrio siempre ha sido en Sevilla un barrio de prostitución,
y las hermanas ya tenían contactos con determinadas mujeres que eran madres a la vez de algunas de las menores que habían sido atendidas en nuestra casa de Nervión, por lo que decidieron coger la mochila y trasladarse a vivir a este barrio de la Alameda San Luis. Cambiaron totalmente la forma de intervenir, puesto que lo que hacían era bajar a la calle, hablar con las mujeres en la misma calle, hablar con las mujeres en los numerosos burdeles o casas de citas que había en este barrio, hasta que fueron las propias mujeres las que pidieron a las hermanas tener un espacio diferente, un espacio donde sentirse acogidas, escuchadas y también donde tener la posibilidad de formarse y buscar otra o conseguir otra alternativa diferente de vida. El carisma es el mismo. La realidad de la mujer ha cambiado, por lo tanto la forma de trabajar dentro de esa realidad también nos ha dado métodos distintos y empleamos pues distintas metodologías de acuerdo a la realidad de las mujeres. Algo que tenemos las oblatas es que contemplamos mucho la realidad y desde ahí intentamos dar la respuesta más adecuada. Unos años después decidieron cambiar el domicilio o la vivienda de las hermanas y se trasladaron a la calle Jesús de Gran Poder, 99. El Centro Al Alba está ubicado en la calle Relator. Allí se ofrece una atención integral a las mujeres que quieren salir del túnel de la prostitución. El Centro Al Alba surge en el año 2006 y surge porque existe la necesidad de ampliar el espacio y de desarrollar otro tipo de proyecto. Un proyecto que se acerque más a la inserción laboral de la mujer, porque en todo momento el objetivo es que la mujer desarrolle la resiliencia, la autonomía y la inserción laboral, consiga tener un empleo digno y consiga pasar de situación de muerte y de exclusión y de desigualdad a situaciones de inclusión, de igualdad y de vida. En el Centro Al Alba se desarrolla principalmente una atención social, una atención laboral y también psicológica y jurídica. Al mismo tiempo consideramos importante la formación como una vía para ese acceso a la independencia y a la autonomía de la mujer. La experiencia con las mujeres nos habla también de sus historias. Hay historias de vida, hay historias donde la mujer ha experimentado un cambio importante, ha recuperado su dignidad, ha vivido procesos de valoración y de estima personal. Digamos que se ha convertido en protagonista de su vida y ha podido coger la rienda de esa misma vida y responsabilizarse. Recientemente han suscrito un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, por el que el consistorio apoyará las acciones de ayuda integral que las religiosas oblatas llevan a cabo desde el Centro Al Alba. En el año 2005, el Ayuntamiento de Sevilla, junto con varias entidades que formamos parte de la mesa de coordinación de temas de prostitución, aprobó un plan, precisamente un plan integral contra la prostitución, la trata y otras formas de explotación sexual. Pues bien, a raíz de ese plan, las entidades que formamos parte de la mesa hemos estado trabajando y lo seguimos haciendo para precisamente desarrollar la atención integral a las mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución y ofrecer otras alternativas diferentes. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido apostar por su política social, igual que tenemos una ordenanza que castiga y que regula el tema de la prostitución, de mujeres en prostitución, también tiene que dar la oportunidad a estas mujeres para su inserción sociolaboral. Esta es una medida muy, muy importante, porque tenemos que cerrar los círculos para que se puedan dar nuevas formas de vida a dichas personas. De ahí la elección de las hermanas oblatas
porque su largo peregrinaje, ya son muchos años, por no decir un siglo, cuyo objeto social han sido este tipo de mujeres. Este año, tras 50 de presencia de la Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, es motivo de alegría la celebración de esta presencia y de todo el apoyo que de la ciudad de Sevilla principalmente hemos tenido durante toda esta trayectoria. Primero con menores, con madres gestantes después y finalmente con la mujer en estos contextos de exclusión social y de prostitución.